Muy buenos días, amados amigos y hermanos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Dios les bendiga por estar con nosotros y gracias por su compañía. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Señor Dios del cielo, gracias porque nos concedes el privilegio de abrir tu palabra, escudriñarla, y te suplicamos por misericordia que nos concedas hallar alimento y tener nuestros oídos abiertos para ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos diciembre, estamos en diciembre, entonces vamos a hablar acerca de los regalos del Mesías. Es un tema muy decembrino y vamos a leer en Isaías capítulo 9, versículo 6 y también en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos también a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, dice de la siguiente manera. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La celebración de la Navidad regularmente se enmarca en dos extremos emocionales para la mayoría de las personas. Para algunos es tiempo de mucha alegría, de regocijo, mientras para otros es tiempo de melancolía, tristeza y alteraciones emocionales, y tal vez como en ninguna época del año. La explicación a este concierto de emociones difíciles para muchos comienza por el hecho de que se celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque Él no nació el 24 de diciembre, como se celebra por tradición, el hecho es que se celebra ese nacimiento y es el evento que trajo a la humanidad una manifestación concreta, definida y tangible de la persona de Dios, para que cuando pensemos en Dios lo hagamos recordando a Jesús, porque Dios o Jesús es Dios hecho carne. Entonces se dan estas alteraciones porque se celebra el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad y el enemigo se levanta para hacer daño a las personas. No podemos imaginar a Dios, por eso Él se hizo visible en Jesús, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigos, la aparición de Cristo en la tierra es el evento central de toda la historia de la humanidad. Nadie celebra cuando nació ninguno de los grandes personajes que han pisado la tierra, tampoco su muerte. Nadie celebra el nacimiento, la muerte de Buda, de Mahoma, de ninguno de ellos, de ningún político, de ningún religioso. Pero el mundo se paraliza 2 veces en el año, y es cuando se celebra el nacimiento de Jesús y también el día que se celebra su muerte, sepultura y resurrección. Jesucristo es el centro de la historia. Su aparición impactó tanto al mundo que su nombre está en los labios de todo el mundo. Está en los labios de los creyentes que le alaban y le sirven, de los indiferentes para justificarse de alguna forma delante de Él, de los ateos que investigan su historia para tratar de negarlo, y de los satánicos para atacar a los seguidores de Cristo. Quien quiere negar a Dios, ataca a Jesucristo. No ataca a ningún fundador de ninguna otra religión. Usted no ve a la gente atacando a Buda o atacando a Mahoma. Se ataca a Jesús porque es el Hijo de Dios. El mundo no ataca a ningún sistema religioso, solo al cristianismo. Cristo y su palabra son el centro de controversia en el discurso secularizador del mundo. Jesús vivió la vida más extraordinaria que jamás nadie vivió. Ha sido el hombre más compasivo, el más tierno, el más humilde, el más bondadoso, el más misericordioso, el más manso que el mundo haya visto. Y el juicio que le condenó a muerte fue el más injusto, el más cruel, el más vil y el más traicionero que haya visto la humanidad. La costumbre de entregar regalos es la remembranza de que en Cristo la humanidad recibió el más grande regalo de parte de Dios. Así lo debemos hacer.
La regeneración en Cristo es el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad. La regeneración en Cristo y el perdón de pecados por su muerte. Dios envió en Cristo 4 regalos sin igual para que los disfrutemos en los momentos más cruciales. El primero, Cristo, o Dios mejor, nos dio en Cristo un consejero. Nunca el mundo ha estado tan confundido en todo como ahora. Hay confusión en la justicia, en la economía, en la religión, en la moral, en la ética, entre otras cosas. El individuo experimenta en diversas filosofías, placeres, cosas extremas y toda suerte de excentricidades, buscando equilibrio emocional que solo ofrece Cristo en su plan de salvación para el hombre. Si usted tiene un problema en su familia, en su matrimonio, ¿a quién acude para pedir consejo? ¿Al psicólogo? ¿Al parapsicólogo, es decir, al brujo? ¿O a los amigotes del bar? ¿O quizás a lo que siente hacer en su corazón? No olvide que el corazón es engañoso y el hombre también. Por tanto, la vida está llena de problemas. Usted se levanta en la mañana y ya pisa el primer problema del día. Y nosotros somos insuficientes e inadecuados para resolver tanto problema junto en tantos momentos simultáneos, porque a veces parece que se vinieran todos al mismo tiempo. Las emociones, el hogar, la familia, el trabajo, la mente, la fe, entre otros problemas que todos los días debemos resolver. En cualquiera de esas circunstancias, la única salida segura está en el consejo de Cristo, su vida, su ejemplo y su misericordia. Solo por la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo y su palabra, hallamos salida a tanta dificultad junta diariamente. Lo que no haga la palabra de Dios, escuche esto, lo que no haga la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que pueda solucionarlo. O la palabra de Dios actúa en nuestros problemas o nos hundimos sin remedio. Solo su poder y sabiduría responden adecuadamente a cada circunstancia que nos ataque en el día a día. Por eso Jesús da esta orden a sus discípulos y lo leemos en San Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, Jesús da una orden a sus discípulos, versículos 15 al 17. Y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra consolador, en griego parakletos, traduce alguien que se pone al lado de alguien para consolarlo, fortalecerlo, restaurarlo e impulsarlo a seguir viviendo. Es tan importante que le impulsa a continuar viviendo. Escuche esto, sin el Espíritu Santo, la única salida que nos queda es la muerte. No vale la pena vivir sin el Espíritu Santo. Por eso el pecador es un muerto que camina. Y tantas personas que viven sin ese consolador se sumen en pozos de desesperación que los llevan al vicio, la locura, el crimen o el suicidio. El consolador está conmigo para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros, los hijos de Dios, le conocemos porque mora con nosotros y vive en nosotros. Aquí mismo en San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hoy usted necesita recibir como regalo, llevar dentro de usted un consolador, el consolador, que le fortalezca, le levante, le impulse a seguir viviendo, para que cuando tenga problemas, que los va a tener todos los días, sepa que el mundo no se le ha acabado y pueda hallar un camino seguro para seguir adelante. El consolador es el mejor consejero para la vida de cualquier persona, porque el consolador impulsa a vivir, es decir, nos abre puertas, nos muestra salidas a las circunstancias. Si este año usted terminó quebrado, endeudado, sin trabajo, o incluso si su esposo o su esposa le abandonó,
Si perdió un ser querido, tal vez el más querido, todavía puede seguir adelante, porque su vida no se ha acabado y la misericordia de Dios sigue intacta para sus hijos. Hay una puerta abierta, un consejo sabio, una salida. Pero usted tiene que humillarse a los pies de Cristo, reconocerlo como su Señor absoluto y clamar misericordia, porque solo Él puede darle la mano. Solo en la palabra de Dios hallará el consejo y la dirección adecuada para seguir adelante. De otra forma, no tiene nada que hacer. Número 2. En Cristo, en el Mesías, Dios nos trajo la paz. La paz es algo que el mundo desconoce. Según el Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, de los más de 6,000 años que la Biblia calcula que tiene la raza humana, en la tierra el mundo solo ha disfrutado 25 años de paz. La historia humana se ha escrito en guerra continua, y es que el conflicto está presente hasta en los hogares más estables de la historia. En el libro del profeta Isaías, el Señor afirma que la guerra surge porque está enquistada en el corazón del hombre. Y esa guerra que se vive en el corazón impide que tengamos paz con las personas a nuestro alrededor. Por eso el mundo vive de continuo en guerra. El segundo regalo que Dios ofrece en la Navidad, es decir, en la natividad, en el nacimiento de Jesús, porque Navidad significa nacimiento, ese segundo regalo es la paz en nuestro corazón. Si hay paz en el corazón, habrá paz con el resto del mundo. Viviremos en paz sin importar qué pase en el mundo. La palabra paz viene de un vocablo griego que se escribe y se pronuncia Irene, y que traduce unir dos cosas que estaban separadas. O sea, la paz es unir algo que ya estaba separado. Es fácil comprender que en este momento usted puede estar en guerra contra usted mismo y nunca podrá conquistar el mundo si antes no tiene un tratado de paz dentro de usted mismo. Y esa paz se firma entre Dios y usted, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo que guarda su corazón y sus pensamientos en paz para que quiera seguir viviendo. Y esta paz es con Dios, se firma con Dios, lo dice Filipenses 4:7. No tiene sentido ganar el mundo entero si antes no se conquista nuestro propio ego, nuestra propia ambición. Esta paz no se compra con dinero, no se firma en un acta solemne de compromiso entre dos partes en conflicto. Antes que se haga dentro de su propio espíritu, entre Dios y usted, debe pasar que se haga entre usted y Dios antes que suceda con el mundo. Esa paz que solo Dios da es lo que anunció el ángel a los pastores en el campo cuando les reveló acerca del nacimiento del Mesías. En Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La paz tuvo que venir de lo extraterrestre, del cielo, porque toda la tierra estaba contaminada con violencia, con esa violencia imparable. Cristo es el príncipe de paz y fuera de él es imposible calmar la ansiedad que gobierna al ser humano. Romanos 5:1 dice que la paz que Cristo trajo al mundo fue la paz con Dios. Leámoslo, Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir este versículo que por naturaleza usted y yo somos enemigos de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios o de otra manera perecemos en el castigo eterno que Dios ha dispuesto y es justo. Ahora quiero preguntarle de todo corazón: ¿usted está reconciliado con Dios? ¿Hay paz entre Dios y usted? Me refiero al Dios creador del universo, porque la gran mayoría de nosotros creen en Dios, pero muchos sirven a otros dioses. Viven para sus ambiciones, para sus riquezas, para sus propios placeres. Otros hacen Dios a la naturaleza, por eso la llaman madre naturaleza o Pachamama. Pero la naturaleza se degenera
Por tanto, la naturaleza no es Dios, no es un verdadero Dios. Muchos la hacen Dios, pero no es Dios. El verdadero Dios por lo menos no es. Muchos buscan la bendición en los menjurjes, en las piedras de la suerte, en la mata de sábila, en muchas otras cosas. Pero allí no mora ni obra el Dios verdadero. El verdadero Dios es inmortal, es sublime, es santo y es terrible castigando el pecado, porque es justo, es enteramente justo. Si Dios fuera cualquier cosa, entonces no existe Dios, porque el verdadero Dios es todopoderoso y no puede ser ni forjado ni concebido por la mente humana, a no ser que Él mismo se revele a los hombres. Y ya lo hizo, ya se reveló en la persona de Jesús, se reveló a nuestro entendimiento, porque de otra manera no podríamos entenderle. Cristo trajo paz a la tierra, esa paz que lleva a Dios a perdonar el pecado del hombre para no castigarlo eternamente en el infierno, y que para alcanzarla necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo guiando nuestra vida. Ahora, la paz no es posible a no ser que nuestro espíritu sea derribado por la palabra de Dios y renunciemos a vivir para hacer pecado y empecemos a vivir para agradar a quien nos salvó y nos dio la paz en Cristo Jesús. Esto es Dios, el dueño del universo, que fue quien hizo la paz con nosotros. Usted puede creer en Dios, pero si Cristo no gobierna su corazón y sus pensamientos, usted no tiene paz con Dios, porque sus pecados no han sido lavados. Es necesario que sus pecados hayan sido lavados. Si usted es un hijo de Dios, vivirá sujeto a los mandamientos. Entonces sus pecados serán lavados por la sangre de Cristo. Por eso el ego debe ser derribado antes de tener paz con Dios, o viviremos en continua rebelión contra el Creador. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 20 dice, y por medio de él, esto es por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, Él mismo se puso en medio de Dios y de mí, y espero que de usted también, para reconciliarme con Él. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice que Él es el mediador, pero además Él es la propiciación. Si Jesucristo no gobierna su vida, usted no tiene un mediador para con Dios. Usted necesita ese mediador, porque la deuda por su pecado no ha sido pagada si no tiene mediador. La paz llega cuando la deuda por el pecado ha sido pagada totalmente. Entonces el Espíritu Santo entra a nuestra vida como anticipo de las promesas eternas de Dios para sus hijos. Si usted no tiene el Espíritu Santo guiando sus acciones, no tiene el sello de las promesas de Dios, porque no es hijo de Dios todavía. Espero que al fin lo sea. Necesita que sus pecados sean perdonados. Necesita recibir el Espíritu Santo para que guíe su vida. Entonces tendrá paz con Dios y vivirá en paz con usted mismo y con sus semejantes. Cuando una persona no duerme sin tomar tranquilizantes o toma calmantes como el alcohol, el sexo sin control, la pornografía, el cigarrillo, la droga, es porque la paz no ha sellado o no se ha sellado en su corazón. Por eso va de mujer en mujer, de hombre en hombre, de cantina en cantina, de trago en trago, de botella en botella, de cigarro en cigarro, de fraude en fraude, de trampa en trampa, de mentira en mentira, y nunca se llena. No necesita más pastillas. Esa persona necesita a Dios en su vida y tendrá paz. Porque la paz se firma con Dios en el corazón. Es Dios quien firma la paz. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacerla. Dios sí, porque Cristo pagó enteramente el pecado de aquellos que se reconcilian con Él. Número 3. En Cristo también Dios nos trajo un Salvador. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús. La salvación es el regalo más grande que Dios ofrece en su Hijo Jesús a nosotros. El nombre Jesús significa Salvador, por eso aquí hablamos de salvación. Y este nombre del hebreo Yehoshua, que traduce Dios salva, cuando el ángel visitó a María, no solo le anunció el nacimiento del niño, sino que además le indicó cuál sería su nombre. Y José y María nombraron al niño no como les pareció, sino como Dios se lo ordenó. Yoshua, Dios salva. Así como en los tiempos de la Torre de Babel, el hombre quiso ponerse a la altura del Creador y Dios detuvo sus planes confundiendo la lengua de quienes pretendían construir la torre. Ahora, hoy día, el hombre quiere desafiar la autoridad de Dios, formulando hipótesis extrañas para la formación del mundo, para la formación de la vida, para la ética y para la moral. Y el Señor ha sumido al mundo en la mayor confusión espiritual, emocional, moral y ética. Mire, el mundo no resuelve sus problemas, no es porque los gobernantes sean malos, de hecho son malos, sino es porque el mundo está confundido y el mundo está confundido porque ha desafiado a Dios. Y cuando se desafía a Dios, Dios baja y confunde al mundo. Y el mundo está confundido porque Dios intervino. El desafío, la arrogancia del mundo. La única salida a tanta confusión es el Salvador, es Jesucristo. Yoshua, cada quien quiere sentirse dueño de la verdad por lo que piensa, pero verdad solo existe una, Dios y su palabra, porque son lo único perfecto. Lo demás es imperfecto, luego no es la verdad absoluta. La salvación no se recibe por lo que usted cree, sino por lo que Dios dispone. Y Él dispuso la salvación en Cristo. No hay otro camino, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. La salvación no se puede obtener por lo que usted hace, sino por lo que Él hizo en la cruz de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo, lo dice Hechos 4:12. No se recibe la salvación por lo que usted hace, buscando ganar el favor de Dios, sino por lo que Él ordena hacer en la Biblia. Usted debe hacer lo que Dios ordena en la Biblia, porque es su palabra perfecta, o no tendrá paz con Dios. Cristo debe lavar sus pecados y usted debe obedecer sus mandatos y entonces habrá paz entre usted y Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo y usted lo necesita en su corazón. 1 Timoteo 2:5 lo dice. Hay un hombre que todavía vive llamado Josh McDowell. Este hombre desesperado pretendió probar que la resurrección de Cristo era una gran mentira. Un tiempo después tuvo que caer de rodillas clamando misericordia, porque la historia y la ciencia le comprobaron, le demostraron que Cristo había resucitado. Quiera Dios que en este momento su espíritu sea iluminado por su palabra, es decir, su espíritu, amigo, hermano, sea iluminado por la palabra de Dios, para que usted también comprenda el misterio de la regeneración en la cruz de Cristo y alcance el entendimiento del plan de salvación. Ningún líder mundial, ningún político, ningún religioso ha vivido como Jesús vivió. Ninguno ha hecho lo que Cristo hizo. Ninguno ha resucitado como Cristo lo hizo. Por eso está en la boca Cristo, en la boca y en los oídos de toda la humanidad. Y nadie puede pasar frente a Él sin tomar una decisión radical acerca de Él. Nadie puede enfrentarse a Jesús sin tomar una de estas dos decisiones. Negarle o seguirle. Usted debe tomar una decisión frente a Jesús. ¿Le niega o le sigue? Lo niegan quienes no comprenden su plan. Lo seguimos los que fuimos transformados por el poder de su obra de perdón y su resurrección para subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios el Padre. Desde allí, Él da las órdenes para sellar el futuro del universo, dejando evidencia de su autoridad y su justicia. No cabe duda cuando el universo se le somete enteramente. Jesús es inigualable, por eso usted necesita seguirlo. Ahora, o usted lo rechaza, o cae ante Él de rodillas y dice, como le dijo Tomás, mi Señor y mi Dios.
Todos nacimos en pecado, por eso necesitamos ser lavados de pecado por el plan de salvación de Cristo. Quien afirma que no le hace mal a nadie, vive en arrogancia y eso es pecado. Somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Hasta que Cristo nos redima de culpa y nos salve de la condenación, estamos condenados. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Romanos 6:23. La salvación es a la manera de Dios, no a la manera nuestra, no es a la manera suya ni a la mía, es a la manera de Dios. En Navidad, muchos mandan regalos a los necesitados buscando comprar el favor de Dios. Está bien dar a los necesitados, pero está mal procurar con ello comprar el favor de Dios. Dan dinero para intentar lavar la conciencia y sentirse menos culpables de todo un año de vida desenfrenada y pecaminosa. Eso es como intentar sobornar a Dios. Si usted no tiene a Jesucristo, sus obras no sirven para nada. Sus obras simplemente son pecado. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no salvan, ni sirven para convencer a Dios. Alguien dice, todas las religiones son buenas porque buscan al mismo Dios. La Biblia, la palabra de Dios que quizás usted lee, dice que sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. ¿Cómo pretende ganar el favor de Dios con meras obras? ¿Y cómo pretender aceptar que todas las religiones llevan a Dios si Él mismo estableció que el único camino es Cristo? ¿Quién tiene la razón? ¿Los hombres desorientados o Cristo, el Hijo de Dios que reveló al Padre? Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin Cristo no hay salvación. Si usted no ha sido limpiado por la sangre de Jesús, haga lo que haga, siempre va derecho a la muerte. 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías escribió sobre él estas palabras. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién otro en la historia ha cumplido al pie de la letra esta profecía? Solo Jesús. A Jesús le desgarraron sus carnes, le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, le abrieron su costado, le levantaron en un madero entre el cielo y la tierra para exhibirlo como un criminal, pero fue puesto por Dios como mediador entre él y nosotros para perdón de pecados. Esta fue la mayor expresión de amor jamás vista en el universo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, lo dice San Juan 3:16. Número 4. En Cristo, Dios nos hace parte de un reino eterno. Lucas capítulo 1. Volvamos a Lucas capítulo 1. Versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si usted es hijo de Dios, es inmortal. Hace parte de ese reino inconmovible e inmutable que es el reino eterno de Cristo. Nuestro cuerpo y todo lo que existe en lo material se desgasta y llega a desaparecer. Pero el que vive para Dios, aunque su cuerpo se envejezca, su espíritu se renueva cada día, hasta que un día es revestido de inmortalidad en la resurrección de los muertos, por el poder del Cristo resucitado, que vive y que da vida eterna por su victoria sobre la muerte. En San Juan 14,
14, versículos 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras de Jesucristo. Los hijos de Dios tenemos un lugar en el reino eterno de Cristo, porque Él nos preparó ese espacio. Y el mismo apóstol Juan, en la isla de Patmos, donde fue desterrado por el emperador Diocleciano, al recibir la revelación del Apocalipsis, escribió estas palabras que están en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, así escribe el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo mortal pasó en ese momento, es el lugar que nos espera. Estimado amigo, usted puede celebrar el nacimiento de Cristo durante toda su vida. Usted puede preparar la mejor escena de Navidad, el mejor pesebre, dar los mejores regalos y guardar la fecha con la mayor devoción. Pero si Él no ha nacido en su corazón, de nada sirve todo lo que haga. Después de esta vida hay una eternidad esperando. ¿A dónde va usted entonces? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo dice Romanos 8:16. Si ese testimonio no es efectivo en su propio espíritu, no importa cuán religioso sea, usted necesita nacer de nuevo, porque no es un hijo de Dios. La solución a las encrucijadas que parecen sin salida en su vida es el Evangelio de Jesucristo. Usted no puede poner su credo religioso delante de Dios para saber que es su hijo. Usted y yo debemos levantar la Biblia, la lumbrera que debe dar luz a nuestro camino hacia Dios. No levantemos nuestra religión, levantemos la Biblia, la palabra de Dios, sigamos la palabra de Dios. El problema del crimen, la corrupción, la violencia solo tiene una salida: la palabra de Dios. No es cambiando el gobernante, es cambiando la conciencia de los hombres. No necesitamos un líder nuevo, sino una vida nueva, un corazón transformado. Entonces la paz reinará en su vida y se sentirá en su entorno. Usted vivirá en paz, no importa lo que pasa a su alrededor. La diferencia no la hace un gobernante o un sistema. La diferencia la debe hacer su vida personal, transformada por el poder del Evangelio y guiada por el Espíritu Santo. Amigo, es tiempo de oír la voz de Dios y seguir su voluntad. Yo le invito a que incline su rostro ahora y pida misericordia a Dios. Señor, ten misericordia, porque muchos hoy necesitamos oír tu voz. Y quizás en este momento haya amados oyentes que necesitan ser tus hijos y necesitan ser regenerados. Entra a sus vidas, Señor, y transforma sus vidas. Y continúa haciendo tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Tuya es la gloria para siempre. Esperamos y confiamos en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la misericordia de Dios le acompañe siempre. Un abrazo y mil bendiciones. Dios le bendiga en este día y en este tiempo tan especial.